Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar una nueva sesión de nuestra aula virtual de formación. Hoy con un ponente que apenas necesita presentación, nuestro querido Paco Echevarría. Es uno de los sacerdotes de Huelva más conocidos dentro y fuera de nuestra diócesis. Lleva la mayor parte de su vida dedicada al servicio del Evangelio, al seguimiento de Jesucristo aquí en la iglesia de Huelva, y ha pasado por tantos puestos y en tantas maneras ha estado dando lo que tiene, que sería muy prolijo y muy largo hacer aquí una lista, ¿verdad, Paco? Entonces vamos a centrarnos solo en esta última etapa. En los últimos años, como sabéis, Paco Echevarría ha sido el vicario general de nuestra diócesis durante un largo periodo de tiempo. Y desde un tiempo para acá, pues es el vicario parroquial de Punta Umbría. Además, es director del Centro Naín de Tratamiento de Adicciones. Es miembro activo de la Delegación de Evangelización, Catequesis y Catecumenado y profesor desde hace muchos años del Instituto Teológico San Leandro, de nuestro seminario diocesano. Como veis, es un hombre que lleva toda la vida trabajando. Además, le ha dado una prioridad especial al estudio y a la docencia en su trayectoria sacerdotal y ha hecho de ese ministerio de la palabra pues algo realmente relevante. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en él el rostro de un maestro sereno y bueno, y tranquilo. Hemos visto a Cristo que nos acoge y que nos enseña. Le podíamos haber pedido que hablara de muchas cosas hoy. Recuerdo que allá por los años 90 nos habló de las sectas de una manera muy interesante. Podíamos haberle pedido que nos hablara de la autoridad en la Iglesia, de cómo se ejerce la autoridad. Acaba de publicar un libro en la editorial PPC que os recomiendo vivamente, se llama A los pies de los discípulos. Y podíamos haberle pedido también que nos hablara de otras muchas cosas, como por ejemplo de la Biblia, de la que es unánimemente reconocido como un maestro entre nosotros. Pero hoy le hemos pedido que venga a hablarnos en concreto del Ministerio del Catequista. Sabéis que este aula se ha creado con la intención de cumplir el encargo del obispo de Don Santiago de dinamizar, potenciar el apostolado de los laicos, y sabéis que en ese sentido la Iglesia nos envía a santificarnos en las condiciones ordinarias de la vida y a transformar el orden temporal poniéndolos en la línea de lo que es el plan de Dios. Sin embargo, eso no puede hacernos olvidar que también tenemos una misión intraeclesial y un servicio que dar dentro de la Iglesia, y ahí destaca como una labor que vienen haciendo muchas laicas y laicos desde hace mucho tiempo, la labor catequética, la labor del catequista. El Papa Francisco, como ahora nos explicará Paco con más detalle y más sabiduría, ha hecho modificaciones recientes que son muy relevantes para la función de los laicos como catequistas dentro de la Iglesia. Así que, Paco, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Te escuchamos con mucha atención. Yo encantado de estar. Adelante, Paco. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a hacer es simplemente profundizar en el motu propio del Papa con el cual él instituye el ministerio de catequista dentro de la Iglesia, porque es un motu propio, como todo lo motu propio, breve, pero que tiene un montón de elementos para profundizar y entender lo que el Papa pretende. Se divide, bueno, el motu propio son números seguidos, pero se distinguen perfectamente varios bloques. Y lo primero, yo voy a ir pasando por el motu propio, destacando lo que en esos bloques aparece, ¿no? Y lo primero que el Papa establece es el fundamento escriturístico del ministerio. En la Iglesia los ministerios han existido siempre, desde Pablo, que ahora lo veremos, y Lucas, que hablan explícitamente del ministerio de la catequesis, pero otros muchos servicios también, porque ministerio en el fondo es servicio, es diaconía en griego, es el servicio que alguien de un modo oficial hace a la comunidad cristiana por encargo de la Iglesia. Y ministerios, hasta ahora, ministerios laicales reconocidos eran el de acólito y el de lector. Lo que pasa es que estaban muy asimilados
por el clero, porque eran ministerios como de paso para el diácono o el presbítero, pero en realidad son ministerios laicales, ¿no? Primero distinguir. Mirad, una cosa es el ministerio, ser instituido en un ministerio, y otra cosa es ejercer ese ministerio. El Papa lo que aquí crea es la institución del ministerio de catequista. Pero el ministerio, el servicio, la tarea catequética, fijaros, viene desde los orígenes, ¿no? Creo que conviene porque la catequesis no empieza cuando el Papa establece este motu propio. El Papa reconoce la actividad y le da un carácter oficial. Es decir, y mucho se ha tardado en reconocerla. Entonces, los dos primeros números establecen el fundamento escriturístico de esa actividad. Y establecen dos principios. Lo desarrolla a través de dos principios. El primero habla de la antigüedad de esta función, de esta tarea dentro de la Iglesia. La opinión común es que ya en el Nuevo Testamento aparece. Y efectivamente, San Pablo parece que se refiere a ese ministerio cuando habla de los maestros, como uno de los carismas, ¿no? Didáscalos, le llamaré en 1 Corintios 12, ¿no? San Pablo está hablando de la organización de la Iglesia, de las comunidades cristianas y de aquellos dones que son recibidos por algunos para ponerlos al servicio de la comunidad. Y establece, fijaros, cuando habla de dones, de carisma, establece tres principios que es importante tener en cuenta. El primero, dice, todos los carismas proceden del Espíritu. El Espíritu es la fuente y el Espíritu los distribuye para el bien común. Es decir, toda aquella función que realizamos al servicio de la comunidad cristiana es un don del Espíritu que supone el reconocimiento de una cualidad, de una habilidad, de una capacidad en la persona, pero esa capacidad, esa habilidad, esa gracia no se le da en función de él, se le da para el servicio de la comunidad cristiana. Todos los dones en Pablo son carisma, carisma significa don, todas las cualidades, todas las cosas buenas que hay en nosotros se nos dan no para enriquecernos a nosotros por nuestra cara bonita, sino para que la pongamos al servicio de los hermanos. Ese es el primer principio. El segundo es que las funciones, los dones de los carismas son diversos. Y esa diversidad es necesaria, dice él. Es necesaria para que el cuerpo de Cristo que todos formamos funcione bien. Lo mismo que en un cuerpo, cada órgano, cada miembro tiene su propia función, que es diferente. Las manos las dos cogen, pero fijaros cómo agarra la mano derecha y cómo agarra la mano izquierda. Es decir, son dos funciones diferentes. Y dice, es necesaria la diversidad de funciones y de don y carisma ¿para qué? Para que todo el conjunto funcione bien. Y el conjunto es el cuerpo de Cristo. No lo olvidemos nunca. Y lo tercero es que él habla de una jerarquía de carisma y funciones. Habla primero de tres. Y habla de apóstoles, profetas y maestros. Parece que esta tercera se refiere a aquellos que a los que se habían convertido los enseñaban, los ilustraban sobre lo que significa ser cristiano, la fe cristiana, la vida cristiana, etc. Luego habla de los que tienen el poder de hacer milagros. Y luego mete el carisma de curación de las enfermedades, de la asistencia a los necesitados, del gobierno y de hablar un lenguaje misterioso. Es decir, el carisma de gobernar y el carisma de hablar en lengua, que aunque algunos dan tanta importancia, él los pone al final. Son los últimos, ¿no? Y entonces dice, tenéis que preferir los mejores carismas, es decir, los de arriba. Y entonces, por encima dice, pero no obstante voy a decir cuál es el mejor de los caminos para todo esto.
y entonces cuando viene el himno a la caridad. Bueno, pues decimos que para Pablo todos los carismas se ejercen por medio de un servicio que es el ministerio. Y entre esos carismas, Pablo, en tercer lugar, parece que pone el carisma de la catequesis o de la enseñanza, ¿no? Luego, en la carta a los Gálatas, habla expresamente de catequista, catejeo, que es, diríamos, la enseñanza que se da a alguien. Eso lo tiene en la carta, lo dice, el que recibe instrucción en la palabra comparta los bienes con su catequista. Está hablando aquel que recibe la instrucción de aquel que se la da, que es el catequista, que comparta los bienes para que haya comunión de vida entre ellos, ¿no? Después, más tarde, Lucas, en el comienzo de su evangelio, establece una diferencia entre narrar los hechos acaecidos, que en griego es diégesis, y la enseñanza en la que Teófilo ha sido instruido y utiliza catequesis, el verbo catejeo. Es decir, una cosa es narrar los hechos y otra cosa es transmitir la enseñanza. Quiere decir, por consiguiente, que desde el comienzo el concepto y, por consiguiente, la actividad está presente en la Iglesia desde la Iglesia apostólica, ¿no? El evangelista Lucas es muy consciente de que con su escrito él está proporcionando una forma específica de enseñanza para darle solidez a lo que ha recibido Teófilo en el bautismo, ¿no? Es decir, el primer principio que establece el Papa es, señores, no estamos inventando nada nuevo, sino que esto existe en la Iglesia desde los orígenes. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Lo único que hace el Papa ahora es reconocerlo oficialmente, y de hecho más adelante él habla de la necesidad de reconocer este ministerio. Luego, el segundo principio que establece es que este ministerio hay que englobarlo dentro de la ministerialidad presente en la Iglesia desde el principio, ¿no? Es decir, en la Iglesia siempre han existido hombres y mujeres que, siguiendo el impulso del Espíritu, han dedicado su vida a la edificación de la Iglesia, a la construcción de la Iglesia. Esa es la ministerialidad, es decir, es el servicio siempre a disposición de la construcción del pueblo de Dios, ¿no? Y aquí habla de nuevo, el Papa habla de los carismas que el Espíritu difunde, insiste mucho en esa idea, siempre tienen como origen al Espíritu. Para decir, esto no es un capricho tuyo, esto no es como a mí me gusta, no, es el Espíritu el que te pone de ahí y te capacita para que ejerzas esa diaconía, ese ministerio, ¿no? Y la Iglesia lo que hace es reconocer eso a través de un discernimiento, también habla el Papa de eso, pero lo que hace es reconocer lo que el Espíritu hace, ¿no? Es decir, los carismas no los asigna según esto ni el responsable de un grupo, ni de una comunidad. No, no, no. La Iglesia, quien asigna los carismas es el Espíritu y la Iglesia los reconoce. Eso conviene tenerlo en cuenta. Pablo, en todos estos textos, pues lo que está es poniendo las bases de algo que después se va a desarrollar de un modo mucho, mucho más complejo. En resumen, podemos decir que dentro de la tradición del Nuevo Testamento hay que reconocer la presencia activa de bautizados que se dedican a transmitir de modo orgánico, permanente y vinculado a las distintas situaciones existenciales el misterio de Cristo, el pensamiento cristiano, la enseñanza, la doctrina del Evangelio. Reconocer este servicio
lo que hace la Iglesia es reconocer, digo, este servicio como expresión concreta de ese carisma personal. Es decir, el carisma es personal, efectivamente. Se da a una persona, la Iglesia lo reconoce. Y cuando lo instituye la institución en el ministerio, es una forma de decir, el Espíritu te ha dado este don, te ha elegido para esto. Ejércelo con tranquilidad, con paz y con responsabilidad. Entonces, una mirada a las primeras comunidades cristianas lo que hace es obligar de alguna forma a la Iglesia a comprender cuáles son las expresiones que en cada momento histórico el Espíritu reparte según la necesidad del momento. Si el Espíritu es el que da los carismas y los da en función de la comunidad, con el tiempo esos carismas van evolucionando. Y pueden aparecer necesidades que en un tiempo no estaban, pero que el Espíritu suscita para atender a esa necesidad. ¿Cómo han nacido la inmensa mayoría de órdenes religiosas? ¿Por qué San Juan de Dios se dedica a cuidar a los enfermos? Porque veía cómo los enfermos estaban abandonados. Y entonces el Espíritu le da el carisma de cuidar a los enfermos. Y como eso podríamos hablar de tantos fundadores que vieron una necesidad, a través de esa necesidad del Espíritu les dio el impulso de decir, te he puesto a ti para que tú respondas a esa necesidad. El milagro lo hace Dios a través de sus hijos. No lo olvidemos nunca. No lo olvidemos nunca. Yo creo que ahí es paradigmático el milagro de la multiplicación de los panes. Jesús hace el milagro a partir de lo que aquel joven le presenta. 5 panes y 2 peces. Siempre arranca de la realidad que hay y desde ahí él hace el milagro de responder a la necesidad que el pueblo tiene. Creo que es importante esto tenerlo en cuenta porque eso significa que la Iglesia tiene que estar en un permanente discernimiento para descubrir los carismas que aparecen en función de los problemas, de las necesidades que el pueblo de Dios tiene, porque siempre el objetivo último es el servicio al pueblo de Dios. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Bien, esto sería el fundamento, así a grandes rasgos, el fundamento teológico o bíblico mejor que establece el Papa a la hora de hablar de este ministerio. Luego ya en los 2 siguientes números, el Papa aborda la necesidad pastoral y el valor de este ministerio a partir del Vaticano II, ¿no? Entonces, él establece 2 principios también aquí, y el primero es que en estos 2 milenios que llevamos de historia eclesiástica, la misión de los catequistas hay que reconocer la eficacia que han tenido en la transmisión del mensaje y en la pervivencia de la Iglesia. Y entonces el Papa lo que viene a decir es cómo se ha ejercido este ministerio. Y entonces habla de los numerosos clérigos y religiosos que se han dedicado, que se han consagrado a esta tarea, de órdenes religiosas que han surgido en función de esta tarea, del inmenso ejército de laicos y laicas que han participado directamente en la difusión del Evangelio a través de la catequesis, movidos por la fe y como testigos de esa fe que viven. Y incluso habla como en los campos de misión hay catequistas que están al frente de comunidades cristianas por la falta de clero. Es decir, lo que el Papa hace en este punto es reconocer cómo el ministerio de catequista ha sido atendido de diversas formas, en diversos ámbitos, a lo largo de estos 2 milenios, y que incluso ha llegado a formas que en nuestra situación de Iglesia de Occidente no podemos ni imaginar. Que al frente de una comunidad cristiana, de una parroquia, esté un laico.
En Huelva se ha dado ese caso. No un laico, pero sí una religiosa, o por ejemplo un diácono permanente ha tenido el título de párroco, porque es un título, es un cargo, ¿no? Pero, dicen los países de misión, incluso se llega, vaya por Dios, estas cosas, incluso se llega, entonces las cosas de las técnicas, yo con esto estoy peleado, que coste, ¿no? Bien, entonces incluso se llega a ese reconocimiento tan tremendo, por la función que se le asigna, ¿no? Entonces, la catequesis y los que han respondido a esta inquietud, dice él, han sido fuente fecunda de espiritualidad y de trabajo pastoral. Yo quiero recordar en Huelva, pues en los años primeros, es decir, estaba yo en Roma todavía, antes de los años 80, la revolución que vivimos aquí en Huelva, y que yo creo que fue el comienzo de la revolución en otras diócesis sobre la catequesis. Y todo empezó porque empezamos a organizar en grupos y teníamos no sé cuántos catequistas, cuántos miles teníamos, ¿no? Yo creo que el Papa nos invita sencillamente a reconocer aquello que tantos humildemente, discretamente han hecho, prestando un gran servicio a la fe de la Iglesia y a la comunidad cristiana. Y luego el segundo principio es que todo esto hay que insertarlo en la conciencia que existe hoy en la Iglesia sobre la importancia del laico en la evangelización. La evangelización es tarea de toda la Iglesia, no es tarea del clero ni de grupos específicos, es tarea de toda la Iglesia. Y por consiguiente, la inmensa mayoría de la Iglesia la componen los laicos. Si la evangelización se reduce al clero, entonces es coger una actividad y reducirla a nada. No, es tarea de toda la Iglesia. Así se recoge en el decreto Adyentes, ¿no? Dice, digna de alabanza es esa legión tan benemérita de la obra de las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, hombres y mujeres que llenos de espíritu apostólico prestan con grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la propagación de la fe de la Iglesia. Creo que era de justicia este reconocimiento, ¿no? Y después el Papa insiste de cómo la catequesis ha provocado documentos importantes, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que está dirigido a todo el pueblo de Dios, pero también, sobre todo, dice entre los que aparece en la presentación del Catecismo, dice a aquellos que están dedicados a la catequesis, lo cita expresamente, ¿no? La exhortación Catequesis Tradende de Juan Pablo II, los 3 directorios de catequesis, el del 71, el del 97 y el reciente del 2020, 3 directorios de catequesis, que el hecho de que fijaros, se multipliquen, en 30 años tenemos, 30 no, entre casi 50 años, 3 directorios. ¿Eso qué significa? Que se ha tenido en cuenta la situación nueva que se ha creado y había que dar respuesta a esa situación, ¿no? Y después los catecismos regionales, los catecismos nacionales, etcétera. Es decir, que la literatura sobre que ha dado lugar la actividad catequética es inmensa, ¿no? Diríamos, todo esto refleja el valor central de la catequesis y la importancia que tiene en la Iglesia la instrucción y la formación permanente de los creyentes, ¿no? Luego, después de destacar eso, pasa a un tercer punto en el que destaca ya expresamente el valor de los laicos en esta tarea. Y dice, en primer lugar, que hace falta reconocer la presencia de los laicos y que eso arranca del bautismo. Todo arranca del bautismo. Todo. Cualquier actividad de la Iglesia arranca del bautismo.
Pero la presencia de los laicos que se sienten llamados a la evangelización es una exigencia que arranca de su bautismo. Eso conviene tenerlo en cuenta, porque no es una exigencia propia de mi condición de religioso, de religiosa, de participante en un movimiento, no. Eso arranca del bautismo y por consiguiente compete a todos los miembros de la Iglesia que estamos bautizados, desde el Papa hasta el último bautizado. Es por consiguiente algo, diríamos, que lo llamamos en los genes, la evangelización. Y sobre esto establece el Papa, en primer lugar, dos criterios. Reconocer la presencia de los laicos y de las laicas en virtud del bautismo, que se siente llamado a la evangelización, ese es el primer criterio básico. Dice, esto no significa menospreciar la responsabilidad del obispo, de los sacerdotes, de los diáconos y de los padres de familia, porque son en definitiva los primeros transmisores de la fe. Hoy día habría mucho que hablar sobre lo que significa iniciar en la fe a los niños cuando están consiguiendo la configuración del lenguaje, de los signos, cuando empiezan a simbolizar y empiezan a crear imágenes y conexiones neuronales y a establecer los fundamentos de lo que después va a ser su pensamiento y demás, ¿no? Entonces, todo empieza con la familia y ahí hay un gran trabajo que realizar. El Papa aquí no trata de eso, trata de la función de catequista, pero la función de transmisión de la fe de los padres, que son los primeros responsables de la formación cristiana de sus hijos, es algo en lo que habría que insistir, ¿no? Y luego habla de la urgencia por varios motivos. Primero dice, porque la conciencia de evangelización del mundo contemporáneo ha crecido en la Iglesia, desde el Evangelii Gaudium, donde el Papa habla expresamente de esto, esa conciencia de que todos estamos implicados en la obra de la evangelización es indiscutible. Después dice, vivimos una cultura globalizada. ¿Quién está configurando la formación, los valores, los criterios de vida, el sentido de la vida de las nuevas generaciones? Posiblemente Internet. Posiblemente los mensajes de frases cuando son 120 caracteres. ¿Cómo se puede construir un pensamiento sólido donde lo único que leo son 120 caracteres? Es decir, y dice el Papa, señores, ¿qué estamos haciendo, no? Y dice el Papa, hacen falta nuevas metodologías y nuevos instrumentos adecuados al momento presente, que hagan posible, dice, el anuncio del Evangelio con la transformación misionera que la Iglesia ya ha emprendido. Es decir, tenemos que evangelizar en el mundo en el que vivimos y con los medios que el mundo utiliza. ¿Cuáles son las ágoras en las que hoy hay que predicar el Evangelio? Pues habrá que verlo. En el Evangelio tenemos datos. ¿Dónde evangelizaba Jesús? Junto a un pozo, a la samaritana, en el lago, a la gente que estaba en la orilla, en el templo de Jerusalén. Es decir, él no circunscribe su ministerio a las sinagogas. Eso aparece en San Marcos en la primera parte en varias ocasiones, pero la sinagoga es un punto de partida para anunciar el Evangelio. Y cuando después de uno de los milagros le dicen, mira, la gente te está buscando, y dice, vámonos a otro sitio, vámonos a las aldeas a predicar, que también esos tienen derecho a escuchar. Y no tenían sinagoga. Pero él va. Entonces, Jesús utiliza todos los recursos a su alcance para anunciar el reino. Nosotros no podemos reducir el anuncio del Evangelio a la misa dominical, ni siquiera, fijaros, a la catequesis o a la reunión de este grupito. Tenemos que pensar a ver qué hacemos en un mundo
como el de hoy, en el que la descristianización y la indiferencia religiosa se va extendiendo. Hay países en el norte de Europa donde el 90% de la gente vive como si Dios no existiera. Es decir, la fe ya no es un supuesto, ni siquiera, como decía Laplace, un supuesto innecesario. No, no es ningún supuesto, simplemente no forma parte de sus vidas, ¿no? Luego, bueno, de tal forma está hablando, diríamos, de cómo para ser fieles al pasado tenemos que ser responsables del presente. Cuando caemos en posturas nostálgicas y queremos resucitar el pasado, no estamos siendo fieles al presente y por consiguiente no estamos siendo responsables del presente y por consiguiente no estamos siendo fieles al pasado. Eso conviene que lo tengamos en cuenta porque a veces surgen tendencias que lo que hacen es vivir con la nostalgia de lo que fue y quieren resucitar modos, maneras, y el Papa dice, mire usted, lo esencial del mensaje se puede perder cuando se da una gran importancia a lo secundario. La forma puede hacer que se pierda el contenido y eso es grave. Por eso creo que es importante tener bien claro, la única forma de, diríamos, de ser fiel al legado que hemos recibido es ser responsable en el presente y sentirnos constructores del futuro que viene, porque seremos constructores o destructores de ese futuro. Esa es nuestra responsabilidad histórica, ¿no? Y dice algo ahora a continuación que yo creo que es importante. Dice, para que esto sea posible y surja el entusiasmo de cada evangelizado, de cada bautizado, es necesario escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu nunca deja de estar presente en la Iglesia. El Espíritu sigue hablando, sigue suscitando estos dones, ¿no? Y dice, ese escuchar la voz del Espíritu exige a todos los miembros de la Iglesia estar atentos a esa voz que llama, dice. ¿Y llama a quiénes? A los hombres y mujeres de nuestro tiempo para que salgan al encuentro de todos aquellos que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. Es decir, tenemos que estar muy atentos a la voz del Espíritu que nos dice, háblales a todos aquellos que sin saberlo muchas veces están deseando, están añorando el conocimiento, el anuncio de algo que llene su corazón. Mirad, hoy día se están dando casos, todavía son muy contados, a mí me está llegando alguno, de personas que viven toda su vida en su mundo, en su vida, con sus historias, ¿no? Y de pronto, cuando llega un momento de plenitud, de madurez, con 30 y tantos años, de pronto miran en su interior y experimentan un gran vacío. Y descubren que ese vacío no se puede llenar de cualquier manera. Y acuden pidiéndonos que les demos a conocer a alguien de quien oyeron hablar desde niños, porque a lo mejor son personas que hasta hicieron la primera comunión, pero después se olvidaron, ¿no? Que le hablemos porque quieren conocerlo, porque intuyen que ahí está la respuesta a ese vacío que ellos experimentan. Y cuando a estas personas se le entrega el Evangelio, dice, empieza a leer este Evangelio. Yo siempre empiezo por el Evangelio de San Marcos, porque es el más sencillo. Léelo. Y es curioso el modo como leen aquellos que no están llenos
diríamos, de pasado, es decir, de formas muy concretas, de lecturas sesgadas, de interpretación. No están llenos de interpretaciones y tal, sino que leen el Evangelio para ellos como si fuera la primera vez. Es curiosísimo lo que descubren, porque al descubrir a ese Jesús en lo que hace, en lo que dice, en cómo trata a la gente, lo van descubriendo como persona. Y se va produciendo ese encuentro que les lleva a volver a la iglesia, pero buscando ese Jesús al que han empezado a conocer. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que estar preparados para ese momento. No es que vayan a ser conversiones en masa, pero sí está, diríamos, el fenómeno del retorno de aquellos que, porque han escuchado su corazón y han sentido el vacío, han buscado la respuesta. Y dice el Papa, todos tenemos que estar atentos a esas voces porque hay mucha gente que quiere conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. Y luego dice que los pastores tienen la responsabilidad de apoyar esta tarea y enriquecer a la comunidad cristiana con el reconocimiento de aquellos ministerios laicales orientados a transformar la sociedad mediante los valores cristianos presentes en la vida cristiana. Es decir, todos reconocen la voz del Espíritu, pero los pastores tienen que apoyar y enriquecer aquellos ministerios que van a hacer posible que esa belleza, esa bondad y esa verdad suene en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y luego, después de ese primer punto, el Papa, en este apartado, dice cómo el apostolado laical posee un valor secular indiscutible. El Papa insiste mucho en que el ministerio de catequistas es un ministerio de laicos. Y lo va a decir después. No hay que clericalizarlo, porque la tendencia en la Iglesia, la manía que tenemos todos es clericalizarlo absolutamente todo. Eso siempre lo hemos hecho. De hecho, los dos ministerios que se conservaban desde la antigüedad, el de lector y el de acólito, estaban clericalizados. De hecho, eran ministerios de paso para ser ordenado diácono o ser ordenado presbítero. Pero no existían laicos, acólitos, laicos, lectores, aunque habíamos aquellos que ayudaban a misa y había lectores que hacían las lecturas. Pero instituidos, es que se nos ha olvidado que el acolitado y el lectorado son ministerios laicales, no hace falta recibirlos pensando en ser cura, mire usted, ¿no? Lo mismo que el ministerio de la caridad, el ministerio de atender a los enfermos, en fin. Entonces, sobre esto, el Papa establece cómo la vida del laico, diríamos, ¿dónde ejerce esto? Dice, en el mundo. El mundo es el campo de acción propio del laico. Dice la Lumen Gentium, están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo se puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Ese es el campo específico del laico, ¿no? Ese es el principio general, ¿eh? Yo creo que hay un peligro y es la clericalización solapada, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, desde su condición de laico cristiano, siente la necesidad de comprometerse, por ejemplo, en el mundo del trabajo y se inscribe en un sindicato, el que sea, inmediatamente decimos, sí, pero ese sindicato no es cristiano. Dice, no, ¿qué pasa? Entonces la tarea que él puede hacer de ser sal y luz
ya no sirve, ya no vale. En el fondo, esto tiene que estar controlado por el clero. Si no, no vale. Mire usted, no. La misión del laico es el mundo. Y en una comunidad de vecinos, en el trabajo, en el hospital, como docente, en un colegio de la iglesia religioso o en un colegio público. Un cristiano ahí tiene su campo propio de trabajo. Un laico tiene ahí su campo propio de trabajo. Y no se nos debe olvidar. Eso no significa que la iglesia en determinadas circunstancias pueda llamar a alguien a colaborar en tareas intraeclesiales, que eso siempre se ha hecho. Dice la Lumen Gentium, también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado de la jerarquía, al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización. Efectivamente, si lo tenemos en el Evangelio, ¿no recordáis ese grupo de personas que seguían a Jesús a todas partes? Ese grupo de mujeres que lo atendían y que después, cuando llega la pasión, están distantes observando y se presentan en el sepulcro. Es decir, si es que no estamos inventando nada nuevo. Pasa que se nos olvidan los orígenes, se nos olvidan, ¿no? Entonces, en base a este principio, dice el Papa, algunos laicos, insiste, hombres y mujeres, porque el ministerio de laico, de acólito y de lector, las mujeres no podían ser instituidas en tal ministerio, podían ejercerlo, pero no ser instituidas. Y el Papa dice que son ministerios laicales, mire usted, que son ministerios laicales. Dice, en base a este principio pueden ser llamados algunos hombres y mujeres al ministerio de catequistas. En concreto, dentro de esos ministerios para los que se llama, existe el ministerio de catequistas, lo que venía a decir al Papa, ¿no? Entonces, él dice que lo específico de este ministerio es servir la pastoral de la transmisión de la fe. Eso es lo específico, ¿no? Y lo hace en las distintas etapas, ¿no? En la etapa inicial del primer anuncio, con el querigma, luego en la etapa de la catequesis propiamente, que es la enseñanza, que es presentando la vida nueva en Cristo y preparando para los sacramentos, sobre todo de la iniciación cristiana. También en la formación permanente, para que cada cristiano sepa responder como cristiano a lo que la fe y la vida le pide, ¿no? Y en este sentido, el Papa define cómo entienden la figura y da unos cuantos rasgos. Fijaros qué forma tan breve, tan concisa, pero tan completa de definir lo que es un catequista. Es testigo de fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia. 5 son las tareas que le pone. Es testigo con su vida. Es decir, es alguien que vive lo que predica. Fijaros, no predica lo que vive. No se predica a sí mismo, sino que él trata de vivir aquello que él anuncia, porque anuncia a Jesucristo. A veces se nos olvida que el verdadero testimonio no es decirle a la gente lo que yo hago y lo bueno que soy. Eso es vanidad. El verdadero testimonio es: os voy a contar lo que Dios ha hecho conmigo. Os voy a contar lo que Dios está haciendo a través de mí. ¿Recordáis a María en el Magnífica? Me llamarán dichosa por todo lo que Dios ha hecho en esta pobre sierva. Es decir, la alabanza es a Dios. ¿Recordáis el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Sed luz
para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. No dice para que la gente vea vuestras buenas obras, para que vea lo buenos que sois, no. Para que al veros glorifiquen al Padre. Para que al veros digan qué bueno es Dios que te ha puesto en mi vida. Qué grande es Dios que me permite verlo a través de ti. Por eso los testigos siempre son transparentes, como los cristales limpios. Si un testigo no transparenta la imagen de Dios, la imagen de Cristo, es un cristal opaco. Deja pasar algo de luz, pero no se ve lo que hay detrás. Que el que os vea a vosotros vea a Cristo. San Pablo lo insinuó esto cuando dice, creo que es en Corintios o en Gálatas. ¿Es que acaso no sabéis que Cristo está en vosotros? Pues que se note, es lo que viene a decir Pablo, ¿no? Es maestro por la doctrina que transmite, que no es suya, es el Evangelio. No el Evangelio tal como yo lo entiendo y lo interpreto, sino el Evangelio desnudo, ¿no? Es ser fiel a aquello que ha recibido. Mistagogo, ¿por qué? Porque inicia en lo que en lo que la Iglesia vive, en lo que la Iglesia enseña, en lo que la Iglesia reza. Es un mistagogo. Es un acompañante. ¿Por qué? Porque está cerca de aquel a quien está, diríamos, instruyendo en ese camino, ¿no? Y es pedagogo porque es un guía. Es un guía. Y esto lo hace en nombre de la Iglesia. No en nombre de un movimiento, no en nombre de un grupo, no en nombre de un fundador. Lo hace en nombre de la Iglesia, que es la que reconoce el ministerio, ¿no? Para esto el Papa dice, miren, la identidad del catequista, quién es él y lo que hace, para hacerlo con coherencia y con responsabilidad hace falta la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad cristiana, la implicación. Es decir, son los tres elementos que alimentan su vida, la espiritualidad con la oración, el estudio, que es la formación para la función que desempeña, y el compromiso eclesial, la implicación en la vida de la comunidad. Es decir, un catequista que no va a misa, que nunca participa en los sacramentos, entonces, ¿qué es lo que transmite? Es decir, él actúa como catequista, pero lo hace como miembro de la Iglesia a la que pertenece. Como miembro de la Iglesia a la que pertenece. Y por eso pues, se implica en las tareas eclesiales, además de la catequesis. Luego ya, en la cuarta parte, él recoge, diríamos, la importancia de instituir el ministerio de nuevo. Y fijaros, y habla de varias cosas. Lo primero que dice es como el ministerio, el magisterio eclesiástico, esto ya lo viene diciendo desde Pablo VI en la Ministeria Quaedam, donde habla del ministerio del lector y acólito, y dice que hay que adaptarlos al nuevo contexto histórico. Habla también de que las conferencias episcopales tienen que pensar qué nuevos ministerios hacen falta, entre ellos el de catequista, expresamente, dice el Papa. Además de los ministerios comunes a toda la Iglesia latina, nada impide que las conferencias episcopales pidan a la sede apostólica la institución de otros que por razones particulares crean necesarios o muy útiles en la propia región. Entre estos están, por ejemplo, a título de ejemplo, el oficio de hostiario, el de exorcista y el de catequista. Lo dice expresamente Pablo VI, fijaros. Y en la Evangelii Nunciandi se dice, estos ministerios, nuevos en apariencia, pero muy vinculados a experiencias vividas por la Iglesia a lo largo de su existencia, por ejemplo, el de catequista,
dice expresamente, son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de irradiar en torno a ella y hacia los que están lejos, pues la luz del Evangelio. ¿Veis? Después de eso, dice cómo hay que darle gracias a Dios porque la conciencia de la misión, de la identidad del laico dentro de la Iglesia y de su misión ha crecido en los últimos tiempos. El Evangelii Gaudium dice, se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis y la celebración de la fe. Y hay un reconocimiento del auge del laicado, ¿no? Tenemos un problema y es la regeneración, la renovación generacional. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros laicos que están muy comprometidos en la vida eclesial, bueno, ya van teniendo cierta edad y yo ya no soy laico, pero también tengo cierta edad, gracias a Dios, porque estoy donde estoy y he llegado donde he llegado y estoy encantado, ¿no?, de tener la edad que tengo, ¿no? Pero hay que pensar en las nuevas generaciones, en la regeneración de ese legado comprometido, ¿no? Y dice algo también importante en este punto, dice, recibir un ministerio laical como el de catequista da mayor énfasis al compromiso misionero de cada bautizado, que en todo caso debe llevarse a cabo de forma plenamente secular, sin caer en ninguna expresión de clericalización. El Papa lo tiene muy claro. Miren ustedes, son ministerios laicales y por consiguiente no se pueden clericalizar. Es decir, hay gente que está deseando de ponerse un alba o una dalmática, y no me refiero a los diáconos permanentes, sino a esos que les gusta vestirse de lo que no son. Mire usted, no se trata de eso. En la Iglesia, volvemos a lo del principio, somos el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función y lo que tenemos que hacer es cada uno ejercer su función del mejor modo posible al servicio del conjunto. Algo tan simple como eso. Y el laico, yo diría, es como si la mano decide bombear la sangre y ocupar la función del corazón. Por mucho que hagas así, si el corazón no se mueve, esto no mueve la circulación de la sangre. Dicen, es una trivialidad, por supuesto, pero es que lo que hacemos cada vez que un laico en su función de ministerio se clericaliza, hace algo que no le corresponde o no lo hace como tiene que hacerlo. Y eso no soy yo, es el Papa que lo dice, ahí lo tenéis en el motu propio, no tenéis más que yo estoy comentándolo, no estoy creándolo, ¿no? Y por eso establece lo segundo, para ejercer este ministerio desde esa condición hace falta una vocación. El valor vocacional de este ministerio es fundamental y establece dos elementos. El discernimiento, que es una de las funciones del obispo, que es el último que hace el discernimiento, y eso se pone de manifiesto eclesialmente por medio del rito de la institución. Es decir, el obispo es el último responsable, claro, porque aquí el ministerio de Cristo, que a mí se me ha ocurrido que yo me voy a hacer esto porque a mí me gusta y porque... No, mire usted, no. Es decir, vamos a discernir. Si mira, cuando una persona descubre una necesidad, Dios ya le está dando el don para que afronte esa necesidad. Pero cuando una persona quiere el don sin haber descubierto la necesidad, posiblemente lo que quiere es figurar. Y eso lo tiene que discernir la autoridad religiosa. Es decir, por eso, es decir, cuando una persona llega demandando un ministerio y dice, ¿y usted por qué quiere hacer esto? Hombre, es que yo creo, ¿y para qué lo quiere hacer?
¿Para qué quiere ser eso? Y si las intenciones no son las adecuadas, decir, mira, no, usted sea buen cristiano en esto, colabore con esto, ¿por qué? Porque no podemos, nadie puede obligar al Espíritu a darle un don a alguien. No hay forma, mire usted. El Espíritu sopla donde quiere y punto. Y no va a ajustarse a las intenciones, a los deseos, a los criterios, a las prioridades de alguien. No, mire usted. Entonces, el discernimiento corresponde a la autoridad. Y luego hay un reconocimiento público que es el rito. Claro, este principio establece, diríamos, dos indicaciones que son importantes. Dice el Papa, ¿es este un servicio estable? Por eso supone la vocación. Exigido por las necesidades pastorales, que las identifica el obispo. Y realizado de manera laical, como lo exige la misma naturaleza del ministerio. Esos son los tres elementos. Servicio estable, por eso es instituido, no es instituido y es desinstituido después, no. Una cosa es encargarte una misión concreta y otra cosa es instituirte en un ministerio. Tú serás catequista mientras el Señor te dé capacidad y poder y las circunstancias lo requieran. No es, te nombro para esto y terminada la ejecución de tarea, ya no. Es un ministerio estable y por eso la institución. Segundo, está exigido por las necesidades pastorales. No por el capricho, los gustos personales, las preferencias. Que a mí esto me gusta, mire usted. No, mire usted. Las cosas no se hacen así. Y siempre respetando la condición laical de dicho ministerio. Nada de clericalizar. Y luego ya el Papa habla de las características que hacen idónea a una persona, y aquí establece un íter que tendría que tenerse en cuenta a la hora de establecer el plan de formación de los catequistas instituidos, ¿no? Debe poseer una profunda fe y madurez humana. Cuidado con aquellas personas que tienen problemas personales y que buscan una tarea para solucionar sus problemas, porque son personas que necesitan ayuda y no están en condiciones de ayudar. Y si tiene un problema, su problema lo puede proyectar en el grupo y entonces no es él, sino que son varios los que tienen el problema. No, mire usted, fe profunda y madurez. Participar activamente en la vida de la comunidad cristiana e implicación en la vida eclesial. Ser acogedores, generosos y vivir en comunión fraterna. Es decir, en cualquier ministerio, el ministerio de la acogida es importante. La actitud de acogida al que llega. No al que llega siempre, que con ese somos educados, sino al que no llega nunca, con el que tenemos que ser exquisitamente educados y acogedores, porque si no, si viene poco, menos vendrá. Entonces, la acogida, generosidad, porque va a suponer esfuerzo, sacrificio, renunciar a otras cosas y vivir en comunión. No puede estar peleado con sus hermanos, con otros miembros de la comunidad. No, mire usted, ni siquiera puede vivir encerrado como si la comunidad fueran compartimentos estancos, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás allí, pero cada uno en nuestro sitio. No, mire usted, no. Somos miembros que están todos conectados. Recibir la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser unos buenos comunicadores. Tener una experiencia previa de catequesis, es decir, que él haya recibido catequesis, si no sabe de qué va la cosa, ¿no? Ser fieles colaboradores de los responsables de la comunidad cristiana, sacerdotes, diáconos, etcétera, y estar dispuestos a ejercer el ministerio donde haga falta. Evidentemente, los laicos tienen una limitación que los clérigos no tenemos, y es que tú tienes un trabajo, tú tienes una familia, tú tienes un domicilio, y yo, si te instituyo en la función de catequista y estás, no te voy a decir, mira, pues tú vas a ser catequista, si tú vives en la costa, tú vas a ser catequista de un pueblo que está en la sierra.
el que distribuye los cargos no ha tenido en cuenta las circunstancias personales. Pero eso no quita que en momentos determinados, oye, mira, te quiero encargar de esto, te quiero encargar de aquello, ¿no? Bien, este es el motu propio del Papa. Después viene ya el decreto en el que dice unas cuantas cosas, unas recomendaciones que yo, porque ¿qué tiempo llevamos? Ya vamos 1 hora. Sí. 1 hora, bien, Sí. pues ya vamos terminando. Da unas recomendaciones finales que son importantes. Lo primero que dice es que las conferencias episcopales tienen que hacer efectivo el Ministerio de Catequistas estableciendo el necesario itinerario de formación y los criterios normativos para acceder a él. Tienen que hacer el estatuto del catequista. Mirad, en el año 98, ya han pasado algunos inviernos, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal publicó el proyecto marco de formación de catequistas. Era muy ambicioso, pero tenía intuiciones muy importantes, porque se elaboró desde la base, desde las personas que estaban implicadas en las tareas catequéticas en las diócesis, ¿no? Hombre, no es que porque responde a otra época, pero había intuiciones que tienen una validez permanente. Y si no, yo invito a alguno a hacer la prueba siguiente, coger eso, quitarle la fecha, leérselo a alguien y decirle, oye, ¿qué te parece? Como documento que ha sacado no sé qué comisión. Y dirá, oye, muy bien, claro, ¿por qué? Porque la situación no creáis que ha evolucionado peor, no a mejor. Y por consiguiente, el documento puede tener una gran medida, pero eso lo dejo a los responsables de esto, ¿no? Entonces, establecer ese itinerario, ¿no? Encontrando, dice, las formas más coherentes para el servicio que ellos estarán llamados a realizar, de acuerdo con esta carta apostólica, ¿no? Primero, la responsabilidad de crear un estatuto del catequista donde se diga cuál es la formación, cuál es el itinerario y tal. Luego habla de las iglesias orientales también y después dice que no dejen los pastores de hacer propia la exhortación de los padres sinodales cuando recuerdan lo siguiente. Fijaros, hablándole a los obispos, ¿no? Saben que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común. Lumen Gentium 30. ¿Cuántos años tiene el Vaticano II? Algunos, la mayoría de vosotros no habíais nacido, seguramente. Y sin embargo, el recordatorio tiene una actualidad tremenda. ¿De qué está hablando? De la corresponsabilidad en la Iglesia. El Papa nos ha embarcado a todos en la reflexión sobre la sinodalidad. ¿Qué hay detrás de todo eso? La necesidad de poner en práctica de una vez el Concilio Vaticano II. Dice el Papa que el discernimiento de los dones que el Espíritu nunca deja de conceder a su Iglesia sea para ellos el apoyo necesario a fin de hacer efectivo el ministerio de catequistas para el crecimiento de la propia comunidad. El discernimiento de los dones que da el Espíritu tendrá que ser en lo que tienen que apoyarse para establecer el ministerio, ¿no? Bien, después ya habla se establece también que se ha instituido el rito. El rito fue instituido por la Congregación del Culto Divino en el 2021, o sea que el rito ya está.
y ya se puede aplicar, ¿no? Bien, yo creo que el documento, veis, es un documento breve, pero tiene una riqueza, tiene un tino a la hora de apuntar los puntos que yo creo que es, pues, digno de agradecerle al Papa que por fin la Iglesia haya reconocido el ministerio de catequista y que lo haya hecho, pues, con esta sencillez y al mismo tiempo profundidad con que lo hace todo nuestro queridísimo Papa Francisco. Bueno, y yo creo que ha terminado la primera parte. La segunda, ahora me dicen que vosotros preguntáis y yo, si sé, contesto, y si no digo, pues mira, pues no lo sé. Vamos a pasar a modo ambiental. Como don Francisco se ha quitado los audífonos, creo que va a mantener el tono de voz alto, Sí, y entonces se le oirá mejor, ¿verdad? Bien, pues ahora, como es habitual en nuestras sesiones, es el turno de que todos los que estáis ahí, pues activéis vuestras cámaras si lo veis oportuno, y utilizando la herramienta de reacciones que tenéis abajo, podáis levantar la mano para dirigir alguna pregunta a Paco. Yo activaré el audio en ese momento. Así que esperamos aquí vemos ahora a todos los asistentes. Bien, mientras se calientan motores, no sé si hay alguien ahí tapando la cámara porque quiere levantar la mano con la mano o es que estaba limpiando la cámara, no lo sé. Pero bueno, Paco, yo mientras la gente se anima, hay un par de cosas que me gustaría preguntarte. La primera es si fueras tan amable de ampliar el concepto de mistagogo, porque es una palabra derivada del griego o directamente griega, compleja de entender. Tú has hablado de que es alguien que inicia, pero si eres tan amable, ¿por qué no nos lo amplías un poquito más? Es decir, en voz alta, sí. Fíjate, la forma más clara de entenderlo es en el catecumenado de adulto en la antigüedad, la mistagogia era la etapa que seguía a la celebración de los sacramentos de creación cristiana. Es decir, el mistagogo era, y las catequesis mistagogias que se tenían en el tiempo de Pascua, no se leía el Evangelio de Juan y todo esto, es decir, ha sido bautizado. La preparación del catecumenado era, este es nuestro estilo de vida y esta es nuestra fe. Pero ahora te bautizo. ¿Y qué es lo que significa que hayas sido bautizado? Y entonces les revelaba el misterio que se encerraba en el hecho del bautismo como participación en la muerte y resurrección de Cristo, la regeneración a partir de Pablo. Ha sido confirmado. ¿Qué significa eso? Significa que has recibido el Espíritu, que es el que te guía, te tienes que dejar guiar por él. La vida cristiana es dejarse guiar por él. Has participado en la Eucaristía, eres miembro de un cuerpo que comparte lo mejor que tiene, que es el Señor, que se nos hace pan para que todos nosotros seamos pan con Él. Es decir, entonces el mistagogo es aquel que explica lo que ha pasado. Da sentido. Nosotros lo hacemos muchas veces al revés. Te lo explicamos antes, ¿no? Porque se nos escapan una vez que... Pero realmente la mistagogia era una etapa muy importante en el catecumenado. Y además, nosotros cuando elaboramos Camino de Maús y el último volumen era la mistagogia, yo disfruté de horrores elaborando aquel material porque realmente los textos que la Iglesia pone para esa etapa son geniales y de una profundidad es iluminación. O sea que realmente es un tiempo que ahora podríamos situar en el periodo que va después del acceso a los sacramentos de iniciación, que terminan con la confirmación, que suele darse 2 años después de la comunión, en el caso que se da. En el caso. Porque hay muchas personas que
que tiempo no se alejan de se la alejan comunidad. después de la comunión y aparecen, muchos aparecen luego, pero Por lo cual vendría de alguna manera, no sé si lo he entendido bien, vendría a estar dentro de ese ámbito que llamamos pastoral juvenil, claro, en su etapa inicial, y que parece como el gran reto de la Iglesia ahora mismo, ¿no? claro. O sea, es decir, que no terminamos de saber cómo acompañar a los chicos y las chicas que se acaban de confirmar Claro. para que se integren en una vivencia Tú adulta fíjate de la fe. la importancia que tenía en la Iglesia y que sigue teniendo, aunque a veces no lo veamos. Es como cuando una persona vive un acontecimiento y cuando pasa un tiempo, le ayudamos a descubrir el sentido de ese acontecimiento. El sentido es algo místico. Mira, yo me estoy acordando, yo no sé si es el momento o si tenemos mucho tiempo, pero me estoy acordando de lo que nos pasó en Naín, y que yo lo refiero a algún sitio, un año que se inundó y aquello fue un desastre tremendo. Pero tienes que hablar alto, Paco. Tengo que hablar más fuerte. Que estén ahí, digo, porque estamos con el micrófono ambiental y no... Lo que nos pasó, nosotros, hubo un momento en Naín que estuvimos a punto de cerrar porque se nos acabaron los fondos. Y yo le dije a los monitores, si esto no se arregla, dentro de 2 meses tenemos que cerrar, no tenemos medios de seguir. Y me dijeron, nosotros seguimos, reducimos el sueldo y ya veremos lo que pasa. Bueno, teníamos un reto, habría que hacer una obra de consolidación porque teníamos un techo que se nos hundía y era peligroso. No teníamos medios. Y de pronto llega una inundación. Nos destrozó todo lo que quiso. El centro era un mar. Los chavales iban nadando para abrir una compuerta que había que pudiera salir el agua. Nadando, ¿eh? Te estoy hablando de... Bueno, y estábamos en la parte más alta, allí todos refugiados, porque a mí me cogió allí y yo no podía salir. No podía salir porque era un mar inmenso aquel. Y me dice un chaval, hay que ver qué desgracia, ¿eh? Digo, bueno, esto no ha hecho más que empezar. Hasta que las cosas no terminan, no sabemos si son gracia o desgracia. Bueno, a partir de aquel momento, oye, hubo una respuesta en la gente que nos conocía, empezaron a llegarnos donativos, rehicimos todo lo que nos... Bueno, a los 2 días se nos quemó la sala de calderas. Buena catarsis, Paco. Que lo habíamos, hacía 2 años que la habíamos renovado, se incendió por un cortocircuito. Y digo yo, agua, fuego, falta viento y tierra, que no haya un terremoto, ¿no? Bueno, pues le digo, bueno, aquello fue, ya te digo. Bueno, y le digo, ya veremos. Empezaron a llegar, rehicimos todo lo que se nos destrozó, hicimos la obra que teníamos que hacer y nos generó un fondo de seguridad, es decir, de forma que yo no vivía diciendo con qué pago los sueldos este mes. Y un día, después de que ya salimos de aquello y tal, en una reunión con los chavales, yo quise revisar lo que había pasado, a ver cómo habían vivido ellos. Fue curiosísimo porque sirvió para unir el grupo y tal, y le pregunto al que me pregunté, digo, ¿te acuerdas lo que me preguntaste en el esto? Y dice, sí, digo, ¿qué ocurre? Dice, que no fue desgracia. Cuando yo le expliqué lo que había pasado, fue una suerte. Digo, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Es decir, el Señor dijo, esto desgraciado no hay quien le ayude. Le mando un desastre, gracias a nivel personal no pasó nada, eso va a suscitar la generosidad de la gente y van a salir adelante. Ese es el sentido. Y decir algunos, bueno, eso es lo que tú dices, ¿y por qué no es así la cosa? Es decir, alguien puede decir, bueno, eso es un modo de entender las cosas. Y yo digo, ¿y por qué no es el modo de entender las cosas? Otro caso, ya digo, es que en mi vida tengo muchos casos de ese tipo. También lo encuentro en algún sitio cuando me mandan a Niebla. Yo estuve en Niebla 9 meses. A los 9 meses me sacaron. En aquellos 9 meses hice lo que pude, como tú comprenderás, pero hubo un caso
que a mí no se me olvidará nunca, y es un día hablando con una familia, padre y una madre, tenían un hijo tetrapléjico con 10 años, metido en una silla de ruedas, así, el chiquillo hacía esto, y hablando dice, yo lo he aceptado, al principio me rebelé contra Dios porque hay que ver, el niño nació sano, pero fue un problema clínico el que le provocó aquello. Y dice, pero yo ya he hecho las paces con Dios, pero el día que hicieron la primera comunión los niños de su edad, nos tuvimos que ir del pueblo, porque yo no podía soportar ver a los niños ir a la iglesia a hacer la primera comunión y que mi hijo no lo hiciera. Y le pregunto, ¿entonces no ha hecho la primera comunión? Dice, ¿cómo lo va a hacer? Digo, ¿está bautizado? Sí. Digo, ¿y por qué no hace la primera comunión? ¿Por qué no le va a dar la primera comunión? ¿Quién tiene más derecho que Fernandito, que así llama el crío? Y se queda quedado y me dice, el cura está loco. Pero lo que dice es en serio, digo, y tan en serio, digo, mira, si tú quieres que haga la primera comunión este año, la podemos hacer con los demás niños, si tú quieres aparte. Dice, no, yo de hacerlo con los demás niños. Digo, pues, venga. Bueno, me dice un día, desde aquel día yo le hablo todos los días y le explico que va a recibir a Jesús. Y le digo que lo primero que tiene que hacer es darle gracias. Y luego le digo que le pida por nosotros para que nos dé fuerzas para cuidarlo. Y que cuando ya no podamos, que te lleve a ti antes que a nosotros. Bueno, le digo la primera comunión, fue una ceremonia preciosa, con los demás niños, ¿no? Y a los pocos meses, esto fue en mayo, y en septiembre a mí me sacan de Dios. Y la gente, pero bueno, si acaba de llegar. Y dice ella, don Francisco vino aquí para darle la comunión a mi niño. Una vez que le di la comunión, aquí no pintaba nada. ¿Qué se puede ir? Y digo yo, igual, alguien puede decir, fue una casualidad. ¿Y por qué no fue providencia? ¿Por qué no fue que Dios...? Es decir, eso es dar sentido a las cosas. ¿Te das cuenta? Esa es la mistagogia. La mistagogia es que un hecho que adquiere un sentido desde la fe se convierte en un acontecimiento. Si el catequista no sabe dar sentido, son cosas que se hacen, pero no acontecimientos que configuran. ¿Ves? Eso es la mistagogia. Yo creo que es importante en la catequesis, tenemos que recuperarla. O mezclarla de tal manera que la persona viva. Es que en el fondo lo que hace, por ejemplo, un acompañante espiritual cuando la persona vive una experiencia y él intenta ayudarle a comprender el sentido de lo que ha vivido. Claro, Paco, lo que pasa es que para eso, y mira que me resulta muy familiar, yo estoy ahora impartiendo un curso online sobre preparación al nacimiento y crianza para matronas, ¿no?, andaluzas, y hablamos de cómo preparar a las mujeres y a sus familias para el parto. Lo que pasa es que muchos de nosotros, los profesionales que nos dedicamos a eso, notamos que hace falta lo siguiente, que es, una vez que tienes el niño en casa, ahora cómo interpretar todo lo que te está pasando en positivo, que es exactamente lo mismo, ¿no? Porque, modo de estar. O es lo mismo que ocurre con el matrimonio. Tenemos instaurado una catequesis, unos cursillos prematrimoniales después de casa, y ahí ya no hay nadie para ayudarte a interpretar lo que está pasando y ponerlo en clave de Dios, ¿no? Con lo cual, al final, parece que el gran reto está en crear una relación y mantener. Una relación en la que ese sentido de lo divino, esa manera de interpretar lo que pasa, tenga un espacio para ser comunicado. Pero claro, si institucionalizamos las catequesis de manera que son un rato en el que yo me pongo en una posición profesoral, tú te pones en una posición estudiantil, yo te transmito unas cosas y aquí paz y después gloria, pues ahí es muy difícil establecer una mistagogia, ¿no? Claro, es muy difícil porque la mistagogia, en el fondo, es lo que hace que la vivencia cobre relieve. Y la vivencia es lo que facilita el encuentro. La catequesis, yo lo tengo muy claro, siempre he tenido claro, es facilitar el encuentro del catequizando con Jesús, no con el catequista. San Ignacio en los sacrificios dice, al que da los sacrificios le dice, no seas un obstáculo. Tu misión es poner en contacto a la criatura con el Creador.
Traslucir, lo has dicho muy bien antes con la metáfora del cristal, ¿no? Traslucir. Yo te presento y yo me retiro. Yo no interfiero. Si yo interfiero, reflejo mi propia luz, pero no la luz de la fuente, que es Jesús. Y ahora vamos a una expresión que, bueno, os recuerdo que podéis levantar la mano, ¿eh? Si nadie se anima, yo sigo preguntándole cosas a Paco hasta que me diga ya está. Pero ahí tenéis las manitas amarillas que podemos usar. Pero ha usado la expresión catequizando. Y a mí me llama la atención que en el nombre de la delegación de la que tú participas, que es evangelización, catequesis y catecumenado. ¿Por qué la diferencia entre catequizando y catecúmeno? Claro, el catequizando, diríamos, el catecúmeno es el que se está preparando para los sacramentos. La catequesis es posterior a la recepción de los sacramentos, con lo cual, pero en realidad es el catecúmeno en la iglesia primitiva se establece cuando son difíciles las conversiones, para no bautizar a cualquiera. Así lo hace, ¿no? Entonces se le pone una persona que le va iniciando, que era el padrino, en la vida cristiana. Y un catequista, un maestro, que le inicia en la enseñanza, en la fe cristiana. Son los dos, ¿no? El padrino y el catequista. El padrino es el que dice, mira, los cristianos vivimos así, no vamos a los juegos de los gladiadores, no participamos en fiestas, nosotros vivimos de esta manera, somos fieles en el matrimonio, etc. Sí. Ese era y el catequista dice, mira, nosotros creemos en Jesucristo, resucitado y tal, y después venía el místago que decía, una vez los preparaban para la celebración del sacramento, una vez que lo celebraban en la vigilia pascual, el místago lo recogía y le va explicando el sentido de lo que había vivido y para lo que se había estado preparando. Diríamos, entonces el catequista, el catecumenado, incluye el relato, la narración de Capa San Lucas y también la enseñanza, de alguna forma. ¿Cómo, diríamos, la diferenciamos hoy? Porque eso hubo momentos en los que se establecían muchas diferencias, pero hoy día no. Hoy lo que hacemos es decir, bueno, porque el caso de los niños que se bautizan con edad escolar, ahí habría que establecer un catecumenado, pero el que se ha bautizado de niño y después ya deja y aparece a los 7 años, no ha habido continuidad, claro. Es decir, y tiene que hacer catequesis, ¿no? En el fondo es manera de hacer las cosas con un objetivo fundamental que siempre es el mismo, que es la transmisión de la fe. Eso es básico. Con lo cual, al final, a mí lo que me queda muy claro es que ahora tenemos una situación magnífica, o sea, es una gran esperanza para nosotros, el que podemos recuperar esa mistagogia en el sentido de que hay mucha gente que está esperando ver qué sentido tiene lo que le ha ocurrido en su vida y también en qué parte o de qué manera se puede integrar en la vida de la comunidad cristiana. O sea, es decir, que es recoger y lanzar, ¿no? Es como unas manos de paso. Yo, en ese sentido, bueno, pues yo será por eso de ser matrona, pero lo pillo, ¿no? Es decir, yo lo cojo de la madre y lo lanzo al mundo, claro, ¿no? Pero de todos modos, fíjate que en la iglesia la mistagogia está muy metida. Cuando, por ejemplo, uno está haciendo un funeral, en la homilía que haces, mistagogia, dar sentido al acontecimiento. Y tú puedes hacer aquello de cualquier manera, o empezar a subirte a la parra y hablar de todo lo divino y lo humano, o decir, señores, lo que estáis viviendo, ¿qué sentido tiene? Entonces, y yo noto que es un momento importante y la gente, cuando tú te pones en esa cara, la gente está escuchando atenta, te mira y algunos hasta aquí cierran los ojos y acachan la voz porque están pensando. Piensan y rezan. Eso es un momento de cara a darle sentido. Cuando das sentido al acontecimiento, lo abres al acontecimiento futuro. Y pones algo que solo puede poner el cristiano, porque muchas veces el sacerdote o el que está en una conversación con alguien que acaba de perder a un ser querido,
no se trata de alabar al muerto. Si eso lo sabe hacer la familia mejor que tú. Y además, si tú lo intentas, muchas veces quedas mal porque estás diciendo cosas que ellos saben que no son verdad, que es apariencia, que, en fin, que bueno, que bueno, somos todos una vez muertos, ¿no? Pero eso de darle esa otra dimensión trascendente, es decir, conectar con el plan de Dios, eso sí podemos hacerlo nosotros. Claro. Y además con una autenticidad que nace de la fe. Y además, que es muy fácil, si basta simplemente que coja los textos evangélicos y te lo dan hecho, señores. El sentido de este momento es este. Y ahora yo siempre le digo a la gente, mira, el mayor servicio que le podemos hacer a esta persona que estamos aquí es que nos planteemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Hay varios comentarios en el chat, Paco, Sí. agradeciéndote la charla. La verdad es que la hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Porque aparte de tu entusiasmo, es que, claro, orden y un tema importante, pues queda algo muy bueno, ¿no? Pero la verdad es que no salen preguntas. Entonces yo voy a lanzar otra y si después de esta no lanzáis más, yo dejo a Paco, porque tampoco lo voy a atribuir aquí a preguntar, aunque él tiene carrete. Yo cuando empiezo no acabo. Y tampoco, y con lo que yo hablo, pues fíjate. No hemos juntado Entonces yo ahora sí te diría, has hablado varias veces de ese problema que todos tenemos muy claro, que es la clericalización. Pero es verdad que los laicos también tenemos la tentación de caer en ella. No, no es un problema de los sacerdotes, es un problema de todos nosotros. Yo te preguntaría, ¿podríais decirnos algunos signos de clericalización, en el sentido de que nosotros mismos podamos decir, uy, pues yo sin darme cuenta estoy cayendo en eso? Es decir, has dicho muchas cosas que tiene que tener catequista, pero ¿cómo podemos nosotros notar que estamos clericalizando? Pues mira, cada vez que desempeñamos una función y en nuestra óptica está solo la acción ad intra, tú observas que esas acciones ad intra siempre generan liturgia. Surge una hermandad. Y una hermandad es una fraternidad, donde lo importante, yo cuando me llaman las hermandades siempre digo, mira, es una fraternidad, lo importante es cómo vivir la fraternidad. Los cultos y sacar el santo, eso es una ganancia, pero la fraternidad es cosa diaria. En el momento en que una institución se, podríamos decir, ritualiza, se centra su núcleo en la liturgia, se está clericalizando. Por ejemplo, ya te digo, en el caso, las hermandades surgen precisamente para apoyarse en los gremios, ayudarse unos a otros y de camino, pues cuando llega el momento, pues se acaba el santo. Pero cuando tú ves que unas personas, la única intención es sacar el santo y ponerse y termina eso y se acabó, y además entre ellos hay lucha y tal, no están construyendo la hermandad, la fraternidad. Eso es un caso. Otro caso, cuando alguien laico se le asigna una función, una tarea, y la ejerce con el estilo propio del que participa en una acción de gobierno. Esa tentación está en todos. Una acción de gobierno, es decir, el modo como trato a la gente, la acogida que hemos dicho y tal, es un modo con una cierta prepotencia, autoritario, es decir, yo me siento dueño de esto. Son esas personas que se apropian de las parroquias y que dicen, no es que, y viene alguien de fuera y los tratan como si fueran extraños. Hay una clericalización, es decir, la clericalización no es vestirse de cura o de... También la manía de esto, de ponerse un alba y una dalmática y no sé cuánto, ¿no? Es decir, ya te digo, no me refiero a los clérigos, me refiero cuando a los seglares les gusta ponerse esas cosas, ¿no? Pero no es solo el hábito, es el estilo. De decir,
Y eso lo es, el peligro está en nosotros porque tal vez sin darnos cuenta lo generamos. Cuando un cura en la parroquia tiene una forma autoritaria de llevarla, los que colaboran con él copian esa forma. Se están clericalizando. O sea que, claro, esto, fíjate, esa palabra, es que pasa también, ojo, los que estamos metidos en este asunto más a fondo, estamos interesándonos por la vocación laical, ¿no? La palabra laico es confusa, porque lo mismo hablan de que el Estado debe ser laico, y ahora nosotros estamos hablando unos con otros de lo importante que es ser laico dentro de la Iglesia. Entonces, ¿cómo la misma palabra puede significar las dos cosas? Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, la palabra clero designa a un grupo de personas que pueden estar tan entregadas al Evangelio como cualquiera o más, y sin embargo esa otra palabra, clericalización, revela de alguna manera el monigote, la marioneta, la caricatura. Es la imitación de lo que no se es. Mira, en griego se diferencia entre oglos, es la multitud. Cuando Jesús habla la gente, lo que tiene la gente. Laos, de ahí viene laico, es la gente constituida en asamblea, que ha respondido a una convocatoria. Laico no viene de oglos, viene de Laos. Es el pueblo de Dios organizado. Como cuerpo, por eso San Pablo dice, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, la clave del laicado es que yo entienda cuál es mi función dentro de ese conjunto y que la ejerza con fidelidad, con competencia y con responsabilidad, lo mejor posible. Porque sé que estoy construyendo el conjunto del cuerpo de Cristo. Es decir, lo que decía San Pablo, señores, no todo es ojo, no todo es de boca, el ojo tiene su función y cada uno ejerce su función al servicio del bien común. Entonces, él, de hecho, es curioso porque el clero ha absorbido el gobierno de la Iglesia a lo largo de la historia, pero el gobierno es el séptimo de los carismas que dice Pablo, el penúltimo de los 8 que dice. Es decir, lo que pasa es que después ya se ha configurado sobre el gobierno, ¿no? Y el clero es el que gobierna porque se han ido asumiendo todas las funciones anteriores. Pero realmente el laico es el que yo diría que si el clero es el corazón, el laico es la sangre. El corazón impulsa la sangre, pero sin sangre el corazón no va a ningún sitio. Hasta termina muriéndose en poco tiempo. Claro, es el motor y el combustible, mire usted, el laico es el combustible. Sin combustible no va, por mucho que seamos, podemos ser una iglesia perfectamente organizada, eficaz, pero sin los laicos que son las manos y los pies, que permiten hacer y moverse. Claro, que me quedo con esas dos notas, la liturgización, es decir, el ritualismo, el caer en el ritualismo y el autoritario. O sea, es decir, en el momento que yo me vea ritualizado y autoritario, tengo que pararme un momentito y decir, espérate, a ver si resulta que me estoy equivocando en la manera de enfocar mi apostolado. Que eso no significa que no pueda un laico hacer de acólito, pero está ejerciendo un ministerio laical. No está sirviendo al cura, como el diácono. El diácono no es alguien que sirve al cura, es alguien que prepara la mesa para el pueblo de Dios. Y el acólito presenta los dones que se van a repartir al pueblo de Dios. El acólito es el que coge los 5 panes y dice, aquí está. Y el Señor los coge y da de comer al pueblo. Es decir, Él no está dando los panes al pueblo. Él los da a Jesús y Jesús los da a la gente. El laico tiene que tenerlo en cuenta, es decir, esa es tu función, ese es tu ministerio, ¿no? Tu ministerio como laico. No eres un cura venido a menos. No era un cura de segunda. De segunda, no. Y eso es la figura del diácono, y incluso del diácono permanente. Es muy interesante que lo pongamos en su sitio, porque claro, si no, mucha gente lo percibe ciertamente como eso, como un ayudante del cura. Que no es, y claro, no va por ahí la cosa, ¿no?
En absoluto. Muy bien, pues una hora muy decente, no veo manos levantadas, has debido de explicarte con una claridad pasmosa, Paco, porque no hay cuestiones abiertas. Seguro que después surgen, recordad que las podéis hacer a través de correo electrónico a nuestra dirección laicos@diócesisdehuelva.es. Yo me comprometo a trasladarle a Paco cualquier pregunta que me hagáis llegar y en la medida de lo posible pues la responderemos. Bueno, pues nada más, agradeceros a todos vuestra presencia una vez más en este aula de formación, agradecerle muy especialmente a Paco que haya estado con nosotros en este nuevo espacio, como él decía, de intentar evangelizar en todos los medios. Nosotros ahora subiremos la grabación a YouTube y a partir de ahí no sabemos dónde llegará y confiemos en que el Espíritu la lleve a donde hace falta. Y simplemente pues invitaros a todos al retiro de Cuaresma que vamos a celebrar, organizado desde esta delegación, en concreto en la parroquia nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Isla Cristina, que será el 4 de marzo a las 10:30. Estáis todos invitados a venir a rezar, a compartir después los rezados y a comer juntos. Así que nos vemos pronto, muchas gracias y hasta otra.